Hubo una época en la que por Pontevedra y en concreto por el Pazo de Lourizán pasaban las decisiones y estrategias políticas del más alto nivel. Montero Ríos, el jurista y político compostelano encargado de firmar el Tratado de París por el que España perdió Cuba, Filipinas y Puerto Rico, tenía allí su residencia de verano. Para las negociaciones se hizo con un aliado de piedra, una mesa de granito de 6 metros de una sola pieza que esconde, lo vamos a ver hoy, varios secretos. En Pontevedra, un pazo, y alrededor del pazo, un jardín botánico. Y en el jardín botánico, una mesa, y tras la mesa, una historia. Hablamos del Pazo de Lourizán, la residencia de verano del político Eugenio Montero Ríos, reformado por el arquitecto Genaro de la Fuente. Con sus reuniones en esta mesa de granito traída de la isla de Tambo, el político compostelano puso a Pontevedra en el mapa político durante la Restauración. Porque aquí no solo se descansaba, sino que se celebraban auténticas cumbres de gobierno. Pasaban familiares y amigos que además eran diputados, senadores, alcaldes o gobernadores. Montero Ríos hizo del clientelismo una manera de hacer política. Fue todo un cacique mayor en un contexto, la Restauración, donde los votos se intercambiaban por favores. Pero el político gallego hizo muchas otras cosas. Este señor fue presidente del gobierno, que este señor hizo la ley de matrimonio civil, que para mí fue la mejor de todas ellas, la reforma del Código Penal, que era realmente necesaria, la ley de registro civil, es decir, este señor le quitó el poder a la Iglesia de siglos de llevar el recuento de nacimientos y defunciones. Ministro en varias ocasiones, llegó a ser presidente del gobierno. Era monárquico pero antiborbónico, aunque Alfonso XIII estuvo en estos jardines con apenas 14 años. Con quien sí tenía una sintonía muy especial Montero Ríos era con su madre. La regente María Cristina fue la que le pidió que fuese a Francia a firmar el Tratado de París tras la Guerra de Cuba. Se ponía fin al imperio español de ultramar y nadie quería ser la imagen visible de lo que se vivió como un expolio y una humillación. España perdía Cuba, Filipinas, Puerto Rico y varias islas del Pacífico. Él tenía un trato especial con la regente María Cristina y ella lo llamó. Parece ser, según cuenta la memoria popular, que Montero se desplazaba a la estafeta de telégrafos que había en la Rúa Michelena, en Pontevedra, y ahí mantenía contacto con la regente y ella le pidió de favor que fuera a París a firmar el tratado. Bueno, lo tuvo que llamar varias veces, también lo llamó Sagasta, que era presidente del gobierno, que teóricamente era quien le correspondía ir y que no quiso ir. Bueno, ella se lo pidió y él dijo que iba a ser el patriota abnegado, que iba a ir a París a firmar el tratado y así fue. Se personificó en él la persona que había ido a firmar el expolio, ¿no? Lo pasó bastante mal, incluso en el año 1906, en el Congreso, después de sacarle muchísimas veces los colores sobre ese tema, él, de forma muy contundente, zanjó el tema diciendo que nadie había querido ir y que para él habían sido los 3 meses más difíciles de su vida porque fue una auténtica humillación. Esta mesa era un fetiche y un aliado del político que no superaba el 1,60 m de altura. La había diseñado para doblegar al menos las rodillas de los que tenía enfrente. La mesa parece ser que se trajo desde la isla de Tambo. Es una mesa que, bueno, hasta hoy un poco lo que nos preguntamos con todo este peso, cómo pudo traerse de una sola pieza. Debió ser un trabajo increíble traerla hasta aquí. Está biselada con cierta maniobra de Montero Ríos, que era una persona relativamente baja, pues para que después de las comidas que se celebraban aquí, o reuniones, se supone que fueron importantes debido a la categoría del protagonista, pues que la gente se sintiera un poco incómoda al pasar el tiempo. Si uno se sienta en esta mesa y tiene un poco de altura, notará rápidamente que tiende a torcer las rodillas porque el bisel le molesta. Y al final conseguía, o eso dicen, conseguía sus propósitos a base de la incomodidad que él no sentía. La gente quería levantarse porque daban con las piernas en la parte baja y entonces al final siempre, teóricamente, se acababa aceptando lo que él imponía, ¿no? No solo diseñó esta mesa a su talla, sino que incluso diseñó su propia tumba en este pazo, a su medida. O sea que es un personaje, ¿no?, que lo disponía todo. El pazo esconde otros muchos secretos, como una verja tan trabajada y costosa que el acaudalado político tuvo que pedir un crédito para pagarla, o un suelo de adoquines distinto en cada habitación diseñado por él mismo.
pero la actual sede de los estudios de investigaciones agrónomas y forestales esconde un tesoro arbóreo, con especies únicas traídas de todas las partes del mundo. Tiene un jardín botánico y un arboreto, que es como lo definimos los forestales, pues con multitud de especies, muchas de ellas, pues, aunque no sean únicas en España y las podamos encontrar en otros sitios, la bondad climatológica que tiene la provincia de Pontevedra, de tener un clima muy suave, hacen que tengan crecimientos espectaculares. La metosequoia es una de las especies que a mí más me gusta. Primero, es una conífera que estuvo a punto que se dio por desaparecida en los años 40, en plena Guerra Mundial, y un botánico inglés la volvió a encontrar en China. A partir de ahí se distribuyeron algunas semillas, alguna ha venido a parar aquí y creo que esta es las primeras que se plantaron aquí en España. Sí hay otra metosequoia de la misma edad que esta en una finca que ahora pertenece a la familia Botín. Helechos arbóreos de Tasmania, cedros japoneses, grutas con espejos, estanques. En esta esquina mágica de Lourizán, el Pazo esconde una parte muy importante de la historia de España. Martes, última entrega, lamentablemente. Bueno, quién sabe si será la última, por lo menos de este verano, con nuestro neurocientífico de cabecera, con Javier Cudeiro. Muy buenas, Javier. Buenas noches, ¿qué tal? Y vamos a hablar de un concepto, estimulación cerebral no invasiva. Es decir, no estamos hablando de cirugía, de cortar partes de nuestro cerebro, sino de algo mucho más sutil. Cuéntanos qué significa, qué es esto de la estimulación cerebral no invasiva. Bueno, pues son una serie de técnicas que llevamos poniendo a punto y trabajando con ellas ya aquí en la clínica nuestra, en el Instituto Arriaza, que es donde está el Centro de Estimulación No Invasiva de Galicia, y consiste en modificar la actividad del cerebro según nos interese, aumentándola o disminuyéndola para tratar determinadas patologías neuropsiquiátricas. Son técnicas no invasivas, es decir, no hace falta hacer ningún tipo de cirugía, no requieren hospitalización, no son dolorosas y son extraordinariamente útiles para enfermedades graves, como por ejemplo la depresión resistente, el dolor neuropático, ¿sabes? El dolor nervioso, como el del trigémino, que te produce es insoportable, apenas se puede tratar con los medicamentos o se trata muy mal, rehabilitación del ictus, en fin, una serie de enfermedades graves que requieren alternativas nuevas cuando los abordajes normales, los abordajes farmacológicos normalmente fallan, y en eso estamos. Y son este tipo de técnicas que se pueden utilizar para tratar enfermedades, que es lo que nosotros hacemos, o también para otras utilidades más modernas. Claro, y entre esas utilidades más modernas ya hablamos de la neuroestimulación, sobre cómo a lo mejor mejorar capacidades del ser humano o, pues eso, facetas en las que no somos especialmente buenos si queremos destacar más, por ejemplo, sin ir más lejos. Claro. Está muy claro que estas técnicas funcionan para tratar patologías, como te acabo de decir. Esto significa que hay un cerebro que de alguna manera es mal funcionante, zonas de ese cerebro funcionan mal, entonces lo que nosotros queremos hacer, la pretensión es que funcionen mejor. Actuamos sobre algo que está funcionando mal. Pero la pregunta sería, como se ha hecho a alguna gente en algún momento, ¿qué pasa si lo utilizamos en un cerebro sano? Ya está sano, podemos mejorarlo, podemos hacer un super yo, un super cerebro con mayores capacidades. Bueno, esto es lo que se llama la neuromejora. Y en realidad es una cosa que está francamente de moda, pero que hay que tomar con muchísimas prevenciones, porque no sabemos exactamente si, por ejemplo, cuando yo mejoro tu capacidad aritmética en una zona del cerebro... Sí, que no me vendría nada mal, por cierto. Y la mía tampoco. Pero no sé si al mejorarla estoy disminuyendo otra, porque hay gente que dice que, bueno, que el cerebro funciona como una suma de positivos y negativos. Si aumentas una función, necesariamente disminuyes otra para que el cómputo global esté en equilibrio. Eso todavía no lo sabemos. Entonces, utilizarlo de una manera indiscriminada, sin control de profesionales, sin los mínimos requisitos de una buena investigación, es una auténtica barbaridad. Y ahora que hablas de barbaridades, Javier, si no me equivoco, en Estados Unidos, creo que fueron los primeros, pero bueno, ahora ya se venden por internet, o sea que todo el mundo tiene acceso de alguna manera a ello, gente que se compra equipos de estimulación doméstica, es decir, que se pone electrodos en la cabeza para precisamente potenciar esas habilidades. Sí, eso suena así como suena, así de friki y así de grave y de peligroso. Tú te puedes comprar en Estados Unidos por internet por $300 más o menos un sistema de estimulación que, tal y como te lo venden ellos, es suficiente para mejorar tus capacidades de estimulación, ahí lo estamos viendo. Bueno, ese es uno de los que realmente se utilizan
en los laboratorios para investigación, están homologados, han pasado muchos test, esos ya no. Los que estás viendo ahora, esos los puedes encontrar por menos de $300. Eso es un peligro extraordinario porque se empezaron a vender para los gamers, es decir, para la gente que juega a videojuegos para mejorar sus capacidades, el tiempo de reacción, la atención y todo eso. Y esto es porque en algún momento se ha publicado algún artículo científico en donde se veía en muy poquitos sujetos que esto era posible. Pero claro, lo que hay que hacer es las cosas bien, hay que hacer los procedimientos como Dios manda, con todo el control riguroso, con un número de pacientes suficiente, hay que saber si eso tiene efectos secundarios. Estamos empezando, es muy prometedor, probablemente la neuromejora podrá ser parte del futuro, ya es parte del futuro, pero desde luego hay que tomarlo con muchas prevenciones. Hay un proyecto, Javier, de nombre Sharp, en el que tú has participado y en el que bueno, trabajan varias universidades, entre ellas la de Oxford, que está precisamente ahondando en las posibilidades que ofrece la mejora de la bueno, de la estimulación de nuestro cerebro. Sí, el proyecto Sharp, que está todavía en su primera fase, porque se pretende que sea de más de 3 años mínimo, es un proyecto entre universidades muy importantes. Yo lo conocí, participé como conejillo y de hecho empezando cuando estaba en la Universidad de Harvard, y otra de las universidades europeas que está implicado es Oxford. Entonces, consiste en precisamente diseñar un sistema para valorar las capacidades cognitivas variadas de personas normales, sabiendo que son normales, no tienen ningún tipo de patología. Que no tienen ningún tipo de enfermedad, claro, que son cerebros sanos. Correcto, y someterlos a distintos patrones, distintos protocolos de estimulación cerebral no invasiva para ver, uno, si hay un aumento significativo y de qué habilidades cognitivas, y dos, si hay algún problema que comprometa la salud mental, la salud integral de ese sujeto, es decir, si hay otras áreas que están sufriendo porque nosotros estamos potenciando alguna otra. Bueno, este proyecto, está ahí y sabremos los resultados en su momento, pero las cosas son así de serias, no son para tomarlas a la ligera. Javier, hablando de conejillo de Indias, también lo fue en su día, y entre comillas digo lo de conejillo de Indias, nuestro compañero Lois Balado, al que sometiste a una serie de pruebas en tu visita al plató de Vía V con un aparato muy singular y que vamos a ir viendo, y nos explicas exactamente en qué consistían estas pruebas, qué es ese aparato, para qué sirve. Sí, ese es un estimulador magnético transcraneal. Es una de las técnicas que nosotros utilizamos y es la fundamental para tratar la depresión mayor. Este aparato lo que genera, a través de esa paleta que ahora vamos a poner en la cabeza de Lois, en una zona del cerebro, genera un campo magnético muy intenso que a su vez, ese campo magnético a distancia, esto es la ley de física, la ley de Faraday, es capaz de generar un campo eléctrico. Entonces, si yo localizo bien ese estimulador en una zona, como se va a hacer ahora con Lois, que es la zona de la corteza motora, es decir, controla el movimiento de sus brazos, cuando yo estimule, cuando yo genere ese campo magnético que se traduce en corriente eléctrica, esta corriente eléctrica va a interaccionar con sus neuronas, las va a excitar en este caso, las va a activar, con lo cual lo que va a ocurrir es que la mano de Lois se va a mover porque es la parte que controla el movimiento. Esto es una demostración de que ocurren las cosas así, se pueden hacer. Yo lo estoy haciendo en la corteza motora, pero ¿qué pasa si utilizo otra corteza, por ejemplo, la que se pone mal funcionante porque disminuye su actividad en el caso de la depresión? Pues consigo aumentar su actividad y consigo, si todo va bien, no ocurre en todos los sujetos, pero en un alto porcentaje sí, mejorar significativamente los síntomas de este enfermo. ¿Ves? Estoy explicando en la zona que la vamos a colocar. Con nuestros axones, con nuestras conexiones. Un experimento, digamos, bueno, no un experimento, porque dices que ya se está probando con éxito en pacientes pues, con depresiones, por ejemplo. Esto ya no es para nada experimental. Estos son protocolos que han sido aprobados por la FDA americana, que es la agencia que regula estas cosas en los Estados Unidos, de técnicas, de procedimientos. Ahora se va a mover su mano cuando yo estimule, ya verás. Tienes que entrar en contacto con una parte muy determinada del cerebro para que ese brazo se mueva. La corteza motora, la corteza motora del lado derecho de él, en su caso, controla la mano del lado izquierdo, están cruzados. Bueno, pues si yo en lugar de hacer esto lo hago sobre la parte que está deprimida en la depresión, valga la redundancia, consigo aumentar su actividad y mejoro los síntomas. Si en lugar de la depresión, que es una zona distinta del cerebro, yo quiero tratar los trastornos obsesivo-compulsivos, por ejemplo, pues tengo que buscar otra zona del
del cerebro que es la que de alguna manera me permite a mí acceder a la regulación de estos trastornos y de forma esperanzadora mejorar la actividad de estas zonas, de esta red neuronal, que a fin de cuentas es lo que es, que está alterada. ¿Y esas técnicas son, digamos, sustitutivas de la medicación o complementarias? No, estas técnicas son complementarias en cualquier caso. La medicación ahora mismo es el tratamiento habitual, el tratamiento que está más establecido, digamos de otra manera, es el más fácil de administrar y también es el más barato. Pero depende de quién haga la estadística, puede ver claramente que la medicación puede fallar hasta en el 50% de los pacientes, según la patología que se trate. 50% es mucha gente, ¿vale? Es la mitad de una población enferma. Entonces, lo que es la obligación de los científicos, es la obligación de los médicos, buscar unas alternativas que se le puedan ofrecer al paciente para ofrecerle alivio. Y esto es lo que hace la estimulación magnética transcraneal, en este caso, en la depresión o en estas otras patologías que yo te acabo de decir. Una cosa es tratar enfermedades y otra cosa es jugar a mejorar las capacidades del cerebro. Jugar o experimentar e intentarlo, que está muy bien, porque en el futuro probablemente sea una posibilidad a tener en cuenta en determinadas circunstancias. Ahora, repito, y lo digo para la gente que me estoy oyendo, en casa eso no se hace. Hablando de neuromejora, Javier, también tenemos que abordar las posibles implicaciones éticas. Estaríamos hablando ya del concepto de doping cerebral, como puede ser el doping en el mundo del deporte, por ejemplo, castigado y sancionable. ¿Qué implicaciones perversas o negativas podría tener la neuromejora? Claro. Mira, hace muchos años las anfetaminas se utilizaban para tratar, o sea, se les daban, perdón, a los soldados en la guerra para que estuvieran más tiempo despiertos y haciendo lo que tuvieran que hacer. Bueno, esto es una utilización un tanto perversa de un medicamento o de un tipo de medicamentos que por otro lado se utiliza para tratar un trastorno como son los trastornos de atención con o sin hiperactividad, que de hecho sabe mucho la Fundación Anida aquí en Coruña, gente, por cierto, un saludo para ellos, gente fantástica que trabaja muy bien con estos enfermos. Eso es una perversión, utilizar un medicamento para algo que no es utilidad primaria. Pues de lo que estamos hablando aquí sería exactamente lo mismo, utilizar unas técnicas que son muy útiles para mejorar o curar enfermedades en casos que no lo son. Entonces, claro, ¿quién tiene acceso, quién tendría acceso a las técnicas? Los que tengan más dinero, los que tengan mayor conocimiento, los que tengan mejores contactos. Y con la actuación de estas técnicas competiríamos todos en la misma liga. Piensa en unas oposiciones. Tú te vas a presentar a unas oposiciones, ¿estarías en la misma liga de aquellos que han estudiado con técnicas de neuromejora? Hombre, cuando menos es éticamente a considerar. Y yo creo que merece la pena abrir un diálogo interesante entre ya no solo neurocientíficos, que ya lo estamos teniendo muchos años, sino con otras instituciones, por ejemplo, con los juristas que tienen mucho que decir, con las personas que se dedican a la ética. Y de hecho, ya en determinados países se está viendo unos diálogos más que interesantes a este respecto. Os invito a hacer una mesa redonda para tratar temas de este tipo, que sería realmente entretenido. La haremos, seguro que sí, Javier, y tú estarás entre los componentes de esa mesa. Hablas de un ejemplo más trivial, entre comillas, doméstico, como puede ser un examen de oposición, pero podemos estar hablando de acontecimientos de magnitud global, como puede ser una guerra con contendientes, pues, digamos, en posiciones más privilegiadas que otros. Mira, por ejemplo, esto es un poco escalofriante, pero es así. El gobierno americano ya ha aprobado en bastantes sujetos la utilización de determinados protocolos de estimulación para los francotiradores. Esos sujetos que están en la guerra, que ocupan posiciones estratégicas y disparan con gran precisión. Bueno, se ha visto que la precisión de disparo de un francotirador mejora ostensiblemente, significativamente, cuando se utilizan las técnicas de neuromejora. Es utilizar estas técnicas para algo que originalmente no fueron pensadas. Una vez más nos lleva a que la tecnología en sí mismo, lo que crea el hombre, es bueno. Otra cosa es la utilización que hagamos de ella. Dejo el debate abierto porque puede ser más que interesante. También antes, off the record, hablábamos pues, del caso, por ejemplo, de un niño con síndrome de Down, al que se le podrían aplicar pues, también técnicas de neuromejora y que también estaríamos ahí en una línea, ¿no? Digamos, una frontera entre lo ético. Claro, es fundamental en cuanto se requiere un procedimiento médico, sobre todo si es novedoso, relativamente novedoso, tener un consentimiento informado, un consentimiento escrito, que la persona dé su libre voluntad de someterse a este procedimiento que es nuevo y que todavía no tenemos muy claro qué efectos secundarios puede tener, por ejemplo. Me refiero a las neuromejoras. En el caso de personas que tengan sus facultades mentales disminuidas, como es el caso de un síndrome de Down,
no estamos seguros si el consentimiento puede ser dado por ese niño. Entonces, evidentemente es un problema. Lógicamente están sus tutores legales, pero claro, el tutor legal no necesariamente puede pensar como pensaría el niño. Es decir, nos abre una nueva frontera en donde las líneas son un poquito escabrosas y hay que tener mucho cuidado para cruzar. Ya estamos terminando, pero no quería despedirte, Javier, sin comentar una película, Lucy, y además muy reciente, en la que se abordaba precisamente el fenómeno de la neuromejora. Vamos a verlo un poquito y luego la comentamos. Imaginé. Lo percibo todo y controlo los elementos que me rodean. Impresionante. Debemos vernos. Créame. El compuesto le permite abrir nuevas áreas de su cerebro. Tiene poderes. No puede caer en malas manos. Salgamos de aquí. Señorita, no se mueva y levante las manos, por favor. Su capacidad cerebral aumenta por minutos. ¿Qué pasará cuando alcance el 100%? No tengo ni idea. Pero ella es la clave de todo. Yo Bueno, era igual supongo que que, tú. como casi siempre en Hollywood, una película con un fundamento más o menos real, basada en un hecho real, pero con ciertas licencias, permitiéndose también no pocas licencias. Son más licencias que película, casi. No, mira, el hecho toca tema interesante, el tema de mejorar la capacidad cognitiva, las capacidades cerebrales, de acuerdo, pero lo hace de una manera absolutamente mala. O sea, utiliza uno de los clichés más sobados de la neurociencia y que todos los neurocientíficos odiamos. ¿Es cierto que solo utilizamos el 5% de nuestro cerebro? No, el cerebro es como el cerdo, lo utilizamos o lo comemos todo, ¿entiendes? Lo utilizamos siempre todo. Otra cosa es que no sepamos qué zonas del cerebro hacen qué en cada momento. Es decir, en cada momento esta área de aquí adelante, ¿a qué se dedica? ¿Qué es lo que está haciendo? Pero funcionar está funcionando. Y otra cosa es que la podamos controlar. Y esto es la parte interesante de la película, que sugiere ya no solo que aumente las capacidades, sino que está tomando control de determinadas áreas del cerebro. Y eso sí que es plausible desde el punto de vista neurocientífico. Áreas a las que normalmente uno, digamos que son transparentes para uno, porque son cuasi inconscientes y no se pueden controlar, podemos tener la idea de que se podría llegar a tener cierto control sobre ella, de igual manera que se puede tener a veces cierto control sobre pequeñas partes de los sueños. Pero eso forma parte del futuro de la neurociencia o de la ciencia ficción de la neurociencia. Pero bueno, podría ser plausible, el resto me parece muy exagerado. Bueno, pues la cogemos con pinzas y aquel que quiera verla, pues para pasar un buen rato tampoco está mal. Javier Cudeiro, ha sido un placer tenerte todos los martes de este verano con nosotros y te voy a decir que hasta pronto porque seguro que nos volveremos a ver. Para mí fue un placer y estoy esperando a ver cuándo firmamos el contrato. A la salida, ahora lo hablamos con nuestro productor, con Abel, que es el que se encarga de estas cosas. Muchas gracias, Javier, un placer. Nos vamos, volvemos como siempre, mañana, miércoles, a partir de las 9 menos 5, con toda la información del día. Hasta entonces.